Compañeras, compañeros, compañeres, buenos días a todas, a todos y a todes. Me sumo al agradecimiento que han hecho todas las compañeras y compañeros, empezando por la secretaria general, que fue quien nos propuso este proceso de fortalecimiento organizativo que hoy termina, a las miles de compañeras y compañeros que habéis participado en cada asamblea, que os habéis leído los documentos, que habéis hecho aportaciones, y también al equipo de organización liderado por Lilith Bestringe, que ha hecho posible que hoy estemos aquí y que demos ese proceso de fortalecimiento organizativo para que esta herramienta del pueblo siga siendo útil para todas las transformaciones que nos quedan por delante. Mirad, como decía Rafa, estamos en un momento difícil como país y también nuestra organización ha atravesado un momento difícil. Precisamente por eso, como siempre dice Ione, la esperanza es nuestra tarea cotidiana más importante. Mientras haya tareas de transformación pendientes, esta herramienta popular seguirá teniendo sentido y ante cada dificultad nosotras ponemos esperanza y trabajo colectivo, voluntad popular para hacer posible lo que todo el mundo nos dice que es imposible. Eso es Podemos, eso sois cada una de vosotras y vosotros y sois lo mejor que tiene este país. La garantía de transformación desde abajo, haciendo posible lo que siempre nos dicen que es imposible. Y mirad, creo que es muy importante empezar hablando del genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. La militancia de Podemos no ha dudado y tampoco a quienes nos habéis elegido como vuestras representantes, empezando por nuestra secretaria general, Ione Belarra. Es urgente denunciar que hay unos asesinos que desde un Estado están bombardeando ambulancias que trasladan heridos, que están cerrando toda la posibilidad de entrada de ayuda humanitaria, que bombardean sin escrúpulos y contra toda la legalidad internacional a la población civil en la cárcel al aire libre más grande del mundo. Hay que pararle los pies a Netanyahu y hay que ser claras. Ningún dirigente político, ni siquiera Netanyahu, se atrevería a bombardear a la población civil de forma indiscriminada. Ningún dirigente político, ni siquiera Netanyahu, se atrevería a bombardear sedes de la ONU, se atrevería a bombardear ambulancias, hospitales, objetivos que nunca pueden ser objetivos militares, que forman parte básica del derecho internacional humanitario. Ningún dirigente político, ni siquiera el más poderoso, el señor Netanyahu, se atrevería a hacer este genocidio a plena luz del día si no se supiese protegido por las principales potencias económicas y políticas a nivel internacional, especialmente por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Que no nos hagan cómplices, no en nuestro nombre y no con nuestro silencio. Y mirad, tenemos la suerte de que nuestra secretaria general nunca se ha olvidado de una cosa. Abrazar a tu pueblo es abrazar a todos los pueblos del mundo. Abrazar y amar a tu pueblo es abrazar a todos los pueblos del mundo. Y en este caso había que abrazar a Palestina. Y para abrazar a Palestina hace falta enseñarle los dientes a los poderosos. No se puede amar a un pueblo sin enseñarle los dientes a los genocidas que asesinan a ese pueblo. Y eso solo se ha atrevido a hacerlo Ione Belarra y la militancia de Podemos. Así que gracias, Ione, por no olvidar que los besos y los abrazos se dan enseñando los dientes a quienes quieren hacernos cómplices con su silencio, con su apoyo a Netanyahu de este genocidio que tiene que parar ya. Y mirad, con Palestina, igual que esta semana con la jura de la Constitución por parte de la hija del rey, nos han repetido una cosa. Se puede ser republicano, se puede estar en contra de los genocidios, pero hombre, si sois ministras,
si sois diputadas, no lo digáis, que queda feo. No suena bien que un ministro, una ministra, un diputado, una diputada diga esas cosas, aunque sean verdad y aunque haya gente que las piensa, incluso aunque sean mayoritarias, aunque sean ideas mayoritarias. Nos piden respeto institucional, porque no queda bien. ¿Y qué nos están queriendo decir en realidad? Pues lo que nos llevan diciendo 8 años, que las personas que pensamos como nosotras podemos existir, pero no podemos estar representadas en las instituciones de nuestro país. Respeto institucional no es que seas republicano o monárquico, le tengas que bailar el agua a la monarquía y legitimar el principio hereditario de una de las instituciones más importantes del Estado, como es la jefatura del Estado. Respeto institucional no es que se esté cometiendo un genocidio y nos tengamos que callar porque Estados Unidos o Israel son estados muy poderosos. Respeto institucional significa que si nos votan siendo republicanas, seamos republicanas también como ministras, y que la gente republicana de este país pueda ver con orgullo a sus ministras republicanas legitimando el principio democrático y no el principio hereditario. Respeto institucional significa que cuando hay un genocidio en Palestina, nuestra ministra Yone Belarra lo diga claramente, que es un genocidio, que hace falta suspender las relaciones diplomáticas con Israel e imponer sanciones ejemplares a esos asesinos, genocidas, que están utilizando un Estado para masacrar a un pueblo desde hace décadas. Eso es respeto institucional. Respeto institucional significa que las gentes que pensamos como nosotras tenemos el mismo derecho a estar representadas en la estructura del Estado que la gente que piensa que Leonor tiene que ser reina o que en Palestina tenemos que quedarnos en silencio. Y mirad, esta fuerza política ha conseguido en estos años muchas cosas que nos decían que eran imposibles. Javi recordaba algunas. Primero nos dijeron que no era posible gobernar, aunque desde 2015 daban los números, recordadlo, nos dijeron que era imposible. Y nos decían que en todo caso teníamos que asumir una geometría variable con Ciudadanos. ¿Os acordáis de ese momento en el que podíamos gobernar a 3, el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos? Nos han intentado decir que no existía un bloque progresista en nuestro país. Nos han dicho que era imposible una moción de censura para sacar al partido más corrupto de nuestra historia de las instituciones. Y después nos dijeron una y otra vez que no era posible gobernar. Y cuando una tras otra fuimos demostrando que todo lo que nos decían que no era posible, sí lo era, rompimos esa cláusula de exclusión histórica y conseguimos el primer gobierno de coalición de la historia de nuestra democracia. Y contrario a lo que nos decían, solo os importan los sillones, queréis sentaros en un consejo de ministros para ganar mucho dinero. Nosotras hemos estado en cada ministerio empujando las principales transformaciones democráticas de esta legislatura y de nuevo haciendo posible lo que nos decían que era imposible. La primera vez que se propuso el tope al gas en este país lo hizo Yone Belarra y nos dijeron desde el propio Partido Socialista, la propia vicepresidenta que después cogió nuestra propuesta y la llevó a Europa, que eso era una locura, que no se podía hacer. Cuando presentamos por primera vez la proposición de ley en el Congreso para tener en este país un impuesto a las grandes fortunas, el Partido Socialista, incluidos sus ministros y su presidente, votaron en contra del impuesto a las grandes fortunas y pocos meses después se convertía en ley en el Boletín Oficial del Estado. Nos dijeron que era imposible la ley solo si es sí, la ley trans, la ley de vivienda. Intervenir sectores estratégicos de la economía. Acordaros cuando nos llamaban bolivarianas comunistas por querer que el Estado intervenga en aquellos sectores estratégicos de la economía que les van los derechos a la gente de nuestro país en ellos y que están en manos de especuladores que ganan millonadas a costa del sufrimiento y de la vulneración de derechos fundamentales de nuestro pueblo. No hemos parado de hacer posible lo que todos y todas nos decían siempre, incluido nuestro socio de gobierno, que eran imposibles. Y ahora que hemos demostrado que lo que nos decían que era imposible es posible y que además
no vamos a marcharnos, a pesar del enorme precio político que nos quieren hacer pagar por hacer esas transformaciones. Ahora quieren que ese gobierno de coalición sea una anécdota. Ahora nos quieren decir que se pudo antes, pero que ahora ya no se puede. Que nuestro camino de transformación ha terminado. No saben ya qué hacer para frenar las transformaciones sociales y políticas en nuestro país. No saben qué hacer para parar la democratización tan necesaria de todas las estructuras del Estado. Y Yone lo explicaba muy bien. La única fórmula mágica que se les ha ocurrido, como no son capaces de convencer a los sectores populares, a nuestros pueblos, de que es mejor restauración que cambio, lo único que son capaces de hacer es intentar sustituir a Podemos por otro partido que no incomode a los que mandan sin presentarse a las elecciones y que deje seguir haciendo a los poderes políticos, mediáticos y económicos sin molestarles demasiado. Y por eso, compañeras y compañeros, es el momento de la esperanza y de la militancia. Si en estos años la voz de la militancia de Podemos ha sido fundamental para que incluso cuando hemos cometido errores nunca nos hayamos equivocado de qué es lo que teníamos que hacer. Si la militancia de Podemos es la masa madre y, como decía Rafa, esta herramienta va a seguir teniendo sentido mientras su militancia esté dispuesta a pelear y mientras siga habiendo una voluntad democrática y transformadora de nuestros pueblos y de las gentes de nuestro país. Ahora es más importante que nunca que cada militante, cada una de vosotras y de vosotros tenga una tarea. Hay tareas que pueden parecer más grandes y tareas que pueden parecer más pequeñas, pero todas esas tareas son imprescindibles para transformar nuestro país. Nosotras somos útiles cuando convencemos en la cola de un supermercado, cuando hablamos con los padres, las madres, las familias de nuestros hijos e hijas. Nosotras somos útiles cuando hablamos con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Cada vez que decimos sí, yo estoy con Belarra, que denuncia el genocidio contra el pueblo palestino. Sí, a mí me parece bien que haya ministras que no legitimen el principio hereditario en una institución de nuestro país en pleno siglo XXI, que no es solo más propio de otros tiempos, es contrario a la democracia. Sí, yo defiendo un país en el que nadie es más que nadie. Esas tareas militantes cotidianas, aunque parezcan pequeñas, son las más importantes, porque nosotras tenemos enfrente a todos los poderes de este país, los mediáticos, los económicos, los políticos. Tenemos cada militante que tener una tarea de transformación y si no la tenemos, la pensamos, la encontramos y nos ponemos a ella. Es más importante que nunca que no haya un militante o una militante de Podemos sin tarea. Y además de que cada militante tenga una tarea, es el momento de la militancia, es también el momento de la esperanza. Es el momento de volver a hacerlo una vez más. Es el momento de volver a demostrar que cuando todo el mundo nos dice que algo no es posible, ahí están las gentes de Podemos para hacerlo posible. Y pasa una cosa, que es mucho más profunda que cualquier discurso político o que cualquier titular que nosotras podamos conseguir en un medio de comunicación cada vez que intentamos trasladar una idea en la sociedad. Cada vez que hay una persona que no es indiferente a la injusticia, que siente dolor cuando hay otra persona que sufre, la conozca de toda la vida o no la conozca de nada. Cada vez que hay alguien que no es indiferente al dolor, ahí está la semilla de la esperanza y la semilla de la política. Creer que un dolor es injusto, que una ausencia de derechos es injusto, que una necesidad es injusta y merece ser cambiada, ahí está la semilla profunda
de la esperanza y, por tanto, de la política. El silencio es lo contrario a la política. El silencio legitima el dolor. El silencio legitima las injusticias. El silencio naturaliza que esas injusticias se van a quedar ahí. El silencio le dice a quien sufre que no podemos hacer nada por evitar esa vulneración de derechos. El silencio le dice a quien no tiene derechos que no podemos hacer nada. El silencio siembra antipolítica. Sin embargo, levantarse, ponerse en pie, trabajar con otros y con otras y hacer mucho ruido, esa es la semilla, compañeras, de la esperanza y de lo que se puede hacer posible solamente porque decidimos que podemos hacerlo posible. Es el principio democrático más fundamental. Las cosas son posibles porque el pueblo quiere que sean posibles, porque somos soberanas. Es también la semilla de la soberanía popular que tanto costó conquistar. Es el pueblo el que manda. Y hegemonía no significa callar para no incomodar. Hegemonía significa persuadir, atreverse a ganar, aunque al principio parezca que es imposible. Callar es renunciar y conformarse, es dejar que manden los que han mandado hasta ahora. Podemos es la fuerza política que está dispuesta a hablar y hacer ruido precisamente porque es la única manera de hacer posibles las transformaciones y la garantía de derechos que necesita nuestro país. Y hemos aprendido esto del único del que se puede aprender, como decía Marcelino Camacho, las cosas bellas, útiles y necesarias, de la mano de nuestro pueblo, de los trabajadores y las trabajadoras, que son las que hacen posibles todas las cosas bellas, útiles y necesarias en nuestro país. Y también lo hemos aprendido del feminismo. También lo hemos aprendido del feminismo. Hace no tantos años era imposible, impensable, que el feminismo fuese el motor y el centro del debate social y del debate público. Hace no tantos años era impensable que pudiésemos tener una ley que situaba el consentimiento en el centro. Hace no tantos años era impensable que millones de mujeres en este país tomasen conciencia de que tenían derecho a la libertad sexual y a ejercer su derecho a la libertad sexual. Hace no tanto tiempo era impensable que muchos hombres se preguntasen si alguna vez se habían preguntado si el acto sexual que estaban llevando a cabo era o no era consentido y dejasen de considerarlo una chorrada o algo que no merecía atención pública. Era impensable no hace tanto tiempo decir que la red pública de salud es la que tiene que garantizar un derecho fundamental como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero tampoco hace tanto que era impensable hablar como parte del debate político del derecho a un permiso de trabajo si tienes una menstruación dolorosa o incapacitante. Y hace no tanto era impensable que en nuestra sociedad se respetase a las personas trans y que todo el mundo entendiese que el más fundamental de todos los derechos es el derecho a ser quien eres, sin sufrir discriminación ni violencias por ello. El movimiento feminista no ha conseguido esas victorias populares callándose, las ha conseguido atreviéndose a ganar cuando todo el mundo le decía no se puede. ¿Cuántas de vosotras acordaros, por ejemplo, en el caso de Nevenka, cuando todo un pueblo salía a denunciar que esa mujer que estaba denunciando una violencia sexual estaba intentando romperle la vida a su agresor? Y había 4 feministas allí diciendo sí, esto es una agresión sexual y vamos a proteger a la víctima. Si no hubiese sido porque el movimiento feminista estuvo al lado de Nevenka, aunque eran 4, hoy no tendría Jenny Hermoso el apoyo de toda una sociedad diciendo se acabó, protegiendo a la víctima, garantizando sus derechos y denunciando las estrategias machistas de quien le dio un beso no consentido. El feminismo, compañeras, es el motor de la democracia porque se atreve a ganar, porque está dispuesto a perder 100 veces y ganar la 101. Y muchas veces en estos últimos tiempos nos han dicho que cuando las feministas avanzamos, que cuando conquistamos derechos, cuando vamos demasiado rápido
incomodamos a los hombres entre 40 y 50 y ponemos en riesgo los gobiernos populares. Nos dicen, callaros las feministas, silencio en la sala las feministas, no aparezcáis mucho en campaña, porque cuando las feministas habláis demasiado, se os escucha demasiado, transformáis demasiado, ponéis en riesgo los gobiernos democráticos. ¡Abajo el FEMI! Yo creo que va a vencer. Yo creo que es al revés, compañeras. No hay un solo gobierno democrático que ahora mismo se pueda ganar sin la movilización de las mujeres y particularmente sin la movilización de las feministas. Y precisamente si atacan a las feministas es porque somos ahora mismo el motor de los procesos de transformación popular y de los procesos de transformación democrática. Si consiguen disciplinar al movimiento feminista, conseguirán disciplinar a muchos de nuestros pueblos y tardaremos décadas en volver a reconstruir esa voluntad colectiva, democrática y transformadora. No os olvidéis nunca de que cada victoria que ha puesto encima de la mesa el movimiento feminista, las mujeres racializadas, pensad en Rosa Parks, pensad en Clara Campoamor, en las sufragistas, en las republicanas. Nunca, nunca ha habido un avance sin un intento de disciplinamiento y de violencia política contra esas mujeres. La primera vez que Rosa Parks se sentó en un asiento que no le estaba permitido, no le dijeron, ay, es verdad, tienes razón, siéntate muy cómoda. La llevaron a la cárcel. A las sufragistas las sometieron a tortura, las obligaban a comer y las metían la comida en contra de su voluntad. Las encarcelaron una y otra vez. A Clara Campoamor le dejaron sola sus propios compañeros. Compañeras, no hay un solo avance popular, democrático, feminista, que no tenga por parte de los poderosos una respuesta en forma de violencia y de intento de disciplinamiento, porque el problema no son las mujeres o los hombres que se ponen temporalmente al frente, sino la posibilidad de demostrarle a un pueblo entero que lo que nos dicen que no se puede, se puede. Si consiguen disciplinar a una, consiguen disciplinar a todo un pueblo, y eso es lo que la militancia de Podemos tiene que conseguir que no pase en todos estos años. Por eso, compañeras, compañeros, nos han dicho durante mucho tiempo que hemos ido demasiado rápido. Nosotras les respondemos que llevamos siglos esperando, que nuestros derechos son urgentes, que los sufrimientos de nuestro pueblo tienen toda la legitimidad y la necesidad de ser combatidos hasta que todo el mundo pueda vivir vidas dignas de ser vividas, hasta que todo el mundo pueda ser feliz. Y lo que podemos es nuestra capacidad para ser una herramienta útil para nuestros pueblos, para nuestras gentes, para los sectores populares. No tenemos que explicárselo a nadie, lo vamos a demostrar como estos últimos 10 años, caminando.